buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre el libro de Miguel Anxo Bastos, O pequeno é posíbel. Es un libro bastante interesante que habla sobre las unidades políticas y cómo el tamaño de un país define el futuro de una nación. Aquí sobre todo se refiere a los pequeños países, las pequeñas unidades políticas, y dice que estas son mejores que las grandes. Y bueno, pone muchos ejemplos históricos de Europa, ¿no? Que el éxito de Europa siempre fue estar fragmentada en miles de unidades políticas. Luego, por ejemplo, países como China, pues al estar unidos políticamente en una extensión tan grande, lo que hacen es que encapsulan a la población, es decir, la población no tiene manera de escapar, y pues lo que hacen los gobernantes es aprovecharlo, obviamente. Entonces pues se ponen a imprimir papel moneda, entonces la gente no puede escapar, ¿no? Porque, por ejemplo, si en Europa pusieran un dinero muy malo, pues yo me voy de aquí al pueblo de al lado, o sea, vamos, cruzo la acera y ya estoy pues prácticamente en otro sitio donde tienen una moneda buena y no tengo ningún coste de transporte, ningún coste de huida, bueno, aparte de igual tu casa y demás, pero entendedme, muchísimo más bajos que serían, por ejemplo, en el caso de China. Luego sí que es verdad que menciona que el principal factor de éxito para un país suele ser el sistema capitalista, comunista, un mix y demás. Pero luego también el tamaño de la unidad política juega un factor muy importante. Nos habla de los grandes espacios, como decía Carl Smith, o las utopías de un gobierno mundial, atención a Dante o Campanella, y como actualmente tenemos, por ejemplo, una unidad política muy extensa, como puede ser la Unión Europea. En este sentido se conforman estos países y la idea es que el mando esté cada vez más lejos de la gente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en mi pueblo aquí, pues yo voy junto del alcalde y pues al menos lo veo que va pasando por las calles, le puedo incriminar, le digo, oye tú, que esto que has dicho, nada, o esto me lo tienes tal, no sé qué. Claro, pero yo si quiero protestar contra algo que haga la Unión Europea, que me voy a Bruselas, o sea, me tengo que coger un avión, tengo que ir a protestar, vamos, es un rollo, o incluso, bueno, en el caso de España, a Madrid, pues igualmente, me tengo que ir a Madrid y demás, y sobre todo esto favorece a los lobbies de presión o los criminales, en el sentido de que para esta gente es mucho más fácil sobornar únicamente a pocas personas, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, simplemente le soborna a von der Leyen, digamos, y de repente ya tiene un tratado europeo que afecta a todos los países. Sin embargo, si tuviera que ir sobornando, imaginaos, pueblo por pueblo, pues sería mucho más difícil. Tendría que ir aquí, pues yo que sé, a Coruña, Lugo, Ourense, bueno, por poner las provincias de tal, ¿no? Pero incluso más pequeños serían los pueblos o las personas y así. Entonces, claro, es mucho más fácil sobornar a una persona que a 1000, eso está claro. Entonces, también conviene crear un gobierno cada vez más grande y más centralizado para estos grupos de presión, aunque es verdad que el ideal de un gobierno mundial parece que está lejos de cumplirse, y actualmente, más que intentar llegar al siguiente paso de gobierno, de centralización y demás, lo que se está intentando es mantener lo que ya se ha conseguido. Sobre todo estas instituciones, ¿no?, que surgieron a través de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización Mundial de la Salud, o bueno, estos bancos mundiales, el Banco de Pagos Internacional, o después de la Primera. Son instituciones que tienden hacia un control mundial con la excusa de que no haya guerra. Que claro, como tenemos ya un mundo en el que hay estas instituciones supranacionales, son las que se van a encargar de velar por la seguridad. Pero esto no es así. Y Bastos pone muchos ejemplos en el libro. Por ejemplo, en el caso de las guerras civiles, que las guerras civiles suelen ser mucho más sangrientas y mucho más crueles que una guerra entre estados. Las mayores matanzas se registran en guerras civiles, guerras de, por ejemplo, Mao contra su pueblo, Stalin contra su pueblo, Pol Pot contra su pueblo, y todas estas matanzas no son entre estados, entonces pueden ser mucho más sanguinarias, mucho más crueles, y además que las guerras entre un mismo estado, las guerras civiles, crean un sentimiento que divide mucho a la población, ¿no? Por ejemplo, en España, el caso del franquismo y los republicanos, pues hay bastantes familias que siguen así divididas por esos ámbitos, o sí que hay un aspecto de beligerancia que más o menos se mantiene entre la población un poco por esto. No habría espacios tampoco de no beligerancia. Es decir,
cuando hay una guerra entre estados, pues igual hay algún lugar donde tú puedes resguardarte o alguna sede diplomática de estas, donde, bueno, pues no hay guerra y más o menos se respeta, ¿no? Porque los dos países se pueden aprovechar. Sin embargo, en una guerra civil no habría estos espacios seguros, no habría el concepto de no beligerancia y eso lo haría más peor. Entonces, este es en el ámbito de la guerra. El libro, como os digo, es bastante extenso y no me he preparado un guión. Entonces, más o menos estoy tirando algunas de las ideas que se me vienen a la cabeza sobre los conceptos igual que había destacado más, pero bueno, el libro ya os lo digo, os lo recomiendo, es muy interesante y si podéis leeros, yo os dejaré el link en la descripción y os animo a todos a leerlo, aunque esté en gallego o portugués, el libro es muy interesante. Hostia. Perdona que se me cae el chiringuito. Aunque esté en gallego o portugués, el libro es muy interesante y no vais a tener ningún problema para leerlo. Ya lo ha leído algún colega que no habla gallego ni portugués y no tiene mucho problema. Yo no hablo gallego o portugués ni nunca lo había leído hasta que pillé este libro y no vais a tener ningún problema, vamos. Luego también hay otras cuestiones y es la cuestión de la defensa. ¿Cómo se defiende un pequeño estado ante uno gigante que le va a atacar y le va a machacar? Pues bien, aquí nos pone el ejemplo de que la defensa cuesta menos que el ataque, es decir, defenderte es menos costoso que atacar. El ejemplo de la guerra de Vietnam, ¿no? Como en los 60 Estados Unidos invade Vietnam y bueno, lo que pasó, ya saben lo que pasó, que se tuvo que salir de Bretton Woods a raíz de esta guerra y bueno, y de muchas otras cosas. Pero esta fue una casa determinante, donde el imperio más grande del mundo, el más fuerte, el más potente, no puede contra 4 guerrilleros ahí con metralletas, ¿no? Tenemos el ejemplo de la guerra de guerrillas, que es muy eficaz para defenderte en estos casos. Pues históricamente, por ejemplo, la que se usó en España también para defenderse de los franceses. Más barato defenderte, además que un Estado no está hecho para combatir guerrillas, está hecho para combatir otro Estado. Menciona libros, ¿no? Como el mítico que siempre menciona de Paul Kennedy, el auge y caída de los grandes imperios. Bueno, la biografía es muy extensa, la verdad que es muy interesante para la gente que quiera profundizar sobre estos temas. Ya sabéis que Bastos siempre cita bastantes libros, pues aquí también los tenéis todos puestos al final y podéis sacar lecturas muy interesantes, yo creo. Tenemos también el tema de cómo se define un problema a nivel mundial. Es decir, actualmente se nos dice, por ejemplo, que el cambio climático es un problema mundial. Pero, sin embargo, ¿quién define que un problema es a nivel mundial o cuando es un nivel regional, a nivel individual, ¿no? Porque, por ejemplo, si a nivel individual nosotros creemos que los gases de tal cosa pues nos van a matar, seguramente lo que digamos es, joder, pues no vamos a comprar de esto, ¿no? Entonces el consumidor diría, yo esto que nos va a matar en unos años, no lo quiero. Y el propio mercado tendría que ajustarse a las necesidades de los consumidores si de verdad los consumidores actúan conforme a lo que dicen, ¿no? Entonces, pues si quieren coches que no contaminen, pues ya el mercado les iría dando coches eléctricos o coches que contaminen menos con otro tipo de filtros o lo que sea, pero no sería un problema mundial como se entiende. Además, luego también está el debate si tenemos derecho a un buen clima y también que el frío mata más que el calor, ¿no? Lo que una persona de Siberia, por ejemplo, diría, joder, yo prefiero un clima más cálido que uno más frío, ¿no? Llevo pasando frío durante toda mi vida, pues ahora que quiero medio grado más no me lo van a dejar. Tenemos derecho a un buen clima. Bueno, estas son cuestiones ya accesorias del libro que me estoy yendo, pero bueno, ya os digo que cada cuestión trae en sí muchas aparte. Aquí menciona algo muy interesante respecto a la Unión Europea, que creo que más o menos lo toqué antes, y es que la integración económica tiene prioridad sobre una integración política, partiendo del principio de que una vez consolidados los mercados de capitales, de mercados y de trabajo a escala europea, la unificación política se desenvolvería casi naturalmente y con mucho menos resistencia. Entonces, es decir, esta integración económica anterior del mercado económico común, que es muy bueno, que no se critica, puede haber sido algo precursor a esta unidad política, lo cual no... Aquí se critica, ¿no? La unidad política, la unidad económica del libre mercado obviamente no se critica desde este punto de vista. El problema principalmente es la unión política y luego la unión de una nación, ¿no? Como el caso de España. ¿Por qué tiene que haber una España? ¿Por qué no puede haber un Estado español y diferentes naciones dentro de ese Estado?
o por qué tiene que ser todo así, ¿no? Y luego los defensores de esta cultura occidental o españolista, ¿no? De la leyenda rosa española o así, que dirán, joder, España era un imperio enorme y muy fuerte y demás, pero luego, sin embargo, en ese momento España estaba dividida en Portugal, la corona de Castilla y la corona de Aragón, no era una España unida como se entiende ahora, y lo que ya esas personas tendrían la concepción de España que tenemos ahora, que vamos, es algo totalmente diferente. Además, que ¿a quién beneficia una España grande? ¿A quién beneficia una China grande? Un Estados Unidos grande, potente, gigante, con un imperio ahí, con bases militares por todo el mundo. ¿A quién? ¿Al ciudadano de Estados Unidos? A, no sé, pues una persona de a pie, normal y corriente, o a la clase gobernante, o a aquellos que tienen el poder del Estado y estos lobbies, élites o lo que sea. Pues principalmente beneficia a estas personas, que son, claro, las que emiten estos discursos de que algo grande, algo gigante y demás nos beneficia a todos, cuando eso no es así. El ejemplo que pone en el libro y que pone en muchas de sus conferencias de ¿qué tiene un ciudadano de Liechtenstein que no tenga uno de China? ¿No? Si le falta cerveza en los bares, por ejemplo, no tiene internet, no sé, además que es verdad que un ciudadano de Liechtenstein seguramente tenga muchos menos peligros cuando viaje fuera. Sin embargo, pues un ciudadano de China, o incluso en su propia casa, ¿no? Se ven en Francia los atentados que se cometen, que se dicen, no, es que son atentados contra Occidente. A ver, la cosa es que Francia también estuvo metida en tantos conflictos como pudo, sigue teniendo colonias en África y así. Entonces, claro, normal que luego se la devuelvan. Entonces no atacan a Suiza, por ejemplo, no atacan a estos otros países que igual no se meten en tantos líos, pues atacan a los que más han metido en este sentido, lo cual no defiendo obviamente ningún tipo de atentado, ¿no? Que no se me confunda. Y aquí se menciona una estrategia de política económica. La regulamentación sobre las emisiones de gases contaminantes de los automóviles fabricados en la Europa fue probablemente elaborada para proteger la industria europea y dentro de la misma la industria de ciertos estados, de sus rivales asiáticos. Eso se verifica en que los reglamentos fueron evolucionando de acuerdo a la evolución técnica de los asiáticos, de esta forma que estos nunca conseguirían cumplir los reglamentos y, con la excusa de proteger la salud o el ambiente, las empresas de fuera de la Unión serían excluidas de su mercado, dejando ese mercado cautivo para sus empresas. Creo que esto es algo muy interesante, donde muchas veces se nos venden también este tipo de medidas de que son para favorecer a la gente o para ayudarnos con el clima, que bueno, no sé, podrá tener que ver algo de eso, pero que son medidas de política económica. Eso es algo muy interesante y es un tema que, por ejemplo, Anthony Sutton ha estudiado mucho, estos mercados cautivos, que bueno, no lo cita en el libro, pero es un autor que habla mucho de este tema y muy interesante. Y aquí pone también ejemplos de cuando los países más pequeños son más prósperos que los grandes. Por ejemplo, en América Latina podemos observar que los países más prósperos son los de pequeñas dimensiones, como son Puerto Rico, Bahamas, Uruguay, San Cristóbal, Nevis, Barbados, Antigua, Barbuda y mayores Brasil, que está debajo de la media. Es verdad que países pequeños como Cuba, Nicaragua, Honduras y Haití tienen un desempeño peor que el de Brasil, pero es verdad que estos países pequeños mencionados arriba tienen un desempeño mucho mejor. Se puede poner contraejemplo Estados Unidos, ¿no? Que es un país enorme y que va muy bien, pero bueno, ya dijimos que lo esencial en esto es el sistema, y Estados Unidos tiene un sistema capitalista y goza de una gran descentralización política, aunque bueno, últimamente sí que es verdad que se está centralizando cada vez más y por eso puede que caiga este imperio, ¿no? Yo creo que sí que se está viendo ciernes de la posible crisis, no sé de aquí a cuánto, pero no está ni mucho menos en auge, tiene conflictos en todas partes, entonces también un poco esto. Y bueno, ya para terminar, puedo destacar un último punto, y es que cuando se habla de países pequeños, siempre se pone eso, lo que mencioné un poco antes, de la defensa, de cómo se defienden los países pequeños, que ya he mencionado un poco. Y también otra cosa es que la conquista no compensa. La conquista nunca compensa a los ciudadanos. ¿A quién compensa? A la clase gobernante. Estos son los primeros que se benefician de la guerra, los que socializan los costes y los que privatizan las ganancias. Al igual que cuando quieran los bancos, que se socializan los costes y se privatizan las ganancias,
Lo que ocurre en las guerras es lo mismo. Para el ciudadano de a pie y para la gente en general, lo que más beneficio tiene es comprar y vender en un mercado libre. Y es a través de estos como prosperan las personas. Y actualmente hay como unas infraestructuras muy conectadas. En el caso de España, Portugal y Francia, son estructuras que están hiperconectadas. Entonces, el caso de una guerra sería un desastre para estos países por esa interconectividad. Y aunque hubiese unidades políticas muy pequeñas, cuanto más pequeñas también, más difícil es que sean autosustentables y que no comercien con los otros países. Pone el ejemplo de que menciona Castelao, que Galicia siempre fue librecambista y además un país pequeño sería prácticamente imposible sobrevivir, ¿no? Un país grande pues como China o Estados Unidos más o menos podría sobrevivir en autarquía, obviamente no sería lo ideal para mejorar su nivel de vida, pero podría porque tiene una extensión muy grande. Pero un país muy pequeño sería imposible y no le quedaría otra que recurrir al libre cambio. De modo que lo principal es eso, que luego también se menciona los temas de cómo los países logran la independencia, los antiguos países de la Unión Soviética, cómo les va mejor ahora y cómo no quieren volver a la gran Unión Soviética gigante y tan buena así. La secesión no sigue el proceso típico mencionado en los manuales de política. Un proceso que se va mencionando y demás, no, simplemente que a veces te cae del cielo. Que es muy interesante, ¿no? Porque siempre queremos un poco hacer así como va surgiendo, ¿no? Incluso en derecho constitucional, proceso constituyente, por ejemplo, cómo tiende a surgir. Pero claro, pone el ejemplo de que simplemente a veces, ¡pum!, te cae así y ya está, eres independiente, ¿no? Así sin buscarlo ni nada, ¿no? Y que no, por mucho que igual hayas estado luchando por la secesión, creando movimientos y demás, ¿no? A veces simplemente pues estás ahí y te separas y te cae. Y menciona que ahora mismo Rusia tiene las probabilidades más grandes de secesión que ningún otro país y que bueno, menciona también cómo países se pueden secesionar atendiendo a las cuestiones de insularidad, ¿no? Si eres una isla que está muy lejos del país, yo que sé, las Canarias, por ejemplo, pues igual no tienes un sentimiento de apego tan fuerte y es algo más probable que te secesiones o que al menos lo intentes. El exclave, el enclave, estas formas igual raras. La distancia geográfica, también la cercanía geográfica, ¿no? Si cerca tuya hay algún lugar que se independice, pues igual tú también quieres independizarte, porque lo ves al lado y dices, joder, yo también quiero, ¿no? Como el mapa puede ayudar a formarte esa idea de nación, que a veces sí que fomenta que tú la tengas en tu cabeza y que no quieras separarla, ¿no? Por ejemplo, España la tienes en la cabeza y dices, joder, esto es así, no se puede separar. Pero igualmente eso, pues por ejemplo los canarios verán el mapa y dirán, joder, estamos ahí en un cuadradito tal, pues me quiero pirar o lo que sea. Y bueno, no quiero seguir mucho más porque era un vídeo más que nada para mencionar algunas de las cosas de las que trataba el libro, no es un vídeo así didáctico, instructivo, es sobre lo que se me va pasando un poco sobre el libro por la cabeza y no os lo toméis al pie de la letra, yo simplemente lo hago para que os animéis a leerlo. Y los que os lo hayáis leído me ponéis en los comentarios lo que os ha parecido. Por último, en el libro se menciona el caso de Galicia y de cómo podría llegar una hipotética Galicia independiente. Y menciona que lo más probable es que si España se sale de la Unión Europea y luego países como comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña consiga la independencia, pues seguramente Galicia le seguiría, ¿no? Porque no querría estar en una España de una cultura mayormente castellano-andaluza. Y pues más o menos sería así, luego menciona cómo sería con las pensiones, con la educación, con la población envejecida y demás. Pues ya está, este es el libro, yo creo que es muy, bueno, no lo creo, lo sé, es un libro muy interesante y os recomiendo que lo leáis. Un saludo, me podéis dejar algún otro libro que queréis que haga vídeos a continuación. Estoy ahora actualmente leyéndome El antirrayo de Vagos, pero bueno, es un tema que igual nos interesa a muchos. Este libro, a ver si hago un vídeo, que es un libro muy interesante, Ética de la producción del dinero. Hice una entrevista con el profesor Hulsman hace poco, a ver si la subo, está en inglés, así que bueno, para los que sepáis inglés a tope y si no intento poner subtítulos. Y este libro también es muy bueno, de Engdahl, Gods of Money, donde pues, se tratan 1000 temas y bueno, podría tratar alguno interesante como la creación de la Reserva Federal, la creación de los bancos centrales de Estados Unidos, que tuvo 3, aparte de la Fed, o sea, contando la Fed y demás. Así que nada, bueno, simplemente dejar esto por aquí, el principal libro que os tenéis que leer o que os recomiendo leer es este, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.